Vale. Buenas tardes. Bueno, Feliz año 2017. Empezamos, como poníamos en los comunicados, en la publicidad de Avance Social, comenzamos este año 2017 con nuestras tertulias. Gracias a todos los que habéis venido, como siempre, porque con estos fríos polares que nos asolan a la ciudad de Madrid, que bueno, que tampoco es para tanto, son los fríos que tiene que hacer en invierno, pues hoy la asistencia ha sido un poquito baja relativa a otras veces, pero bueno, es un número de personas bastante aceptable de calidad. Y agradecemos otra vez vuestra asistencia. Como habéis visto, la tertulia de hoy vamos a hablar sobre el servicio militar, la titulamos así. Nos hacemos luego 3 preguntas, como normalmente no nos hacemos en las tertulias. El servicio militar, ¿una necesidad social? ¿Para qué? ¿Hay algo que defender? Para hablarnos de este tema, la presentación la va a hacer José María Pedregal Gutiérrez, que es abogado del ICAM desde 1996. Está especializado en Derecho Penal, Penitenciario, Procesal y Constitucional. Tiene además una dilatada experiencia en tribunales, con numerosos escritos profesionales ante el Tribunal Supremo, donde ha cosechado numerosos éxitos y recursos de casación. Aparte de todo esto, es miembro de Avance Social, es nuestro asesor jurídico de la asociación. Y además de todo eso, me une con él una gran amistad. Entonces no voy a hablar más de él porque lo voy a poner por los altares, pero se lo merece. Además también conviene ponerlo a los altares porque es boxeador, para que sepáis. Ahora tener cuidado, no voy a ser que en alguna anotación que hagáis no os guste y os pegue un crochet de derecha o un gancho. Así que, José María, Chema, cuando quieras, empiezas. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por vuestra asistencia. Y quisiera hacer mención, ha venido Olga por primera vez y bueno, luego la presentaré cuando terminemos. Bienvenida, Olga. Aparte de lo que ha dicho, que bueno, tampoco tiene mayor importancia respecto del tema que vamos a tratar hoy, pues sí me gustaría decir que yo he sido soldado profesional, hice el servicio militar en la Guardia Real con mucho orgullo y bueno, pues desde ¿En la del Real Madrid o en la de...? La del Real Madrid, por supuesto. Esto hace ya 28 años y bueno, pues hablaremos luego, supongo, cuando entremos en debate, pues supongo que no solamente yo, sino que aquí habrá mucha gente también que haya hecho servicio militar y acabaremos, creo, acabaremos contando historias de la mili. Al fin y al cabo casi hubiese sido mejor el título. Bueno. Y bueno, vamos a ver, en cuanto al asunto en sí, yo quisiera hacer una breve mención, pero muy breve, porque tampoco quiero aburriros con cuestiones jurídicas. El servicio militar se instaura, si no recuerdo mal, con Carlos III en el año 1770, y desde entonces hasta que en el año 2001 el presidente Aznar decide quitar la obligatoriedad, pues ha ido desarrollándose con una serie de avatares. Inicialmente, en la época de Carlos III, ¿viene alguien, espero? Bueno, el contingente de soldados que existía era en torno a los 115.000, y de esto si lo ponemos en comparación en la época de Aznar, cuando se suprimió el servicio, que estaba en torno a los 90.000, y si lo comparamos con la población que había en aquellos entonces y la que había en el año 2001, pues quizás a lo mejor podríamos ver que la importancia que tenía en aquella época era bastante superior a lo que en última instancia hubo. Inicialmente este servicio eran 3 años y bueno, se daba la circunstancia que se podía, había unas causas de exención, pero que al final estas exenciones se hacían a través de dinero. En concreto eran 15.000 reales, tú pagabas tus 15.000 reales y no hacías el servicio militar.
Al final, pues esto lo que ocurría es que, pues lógicamente, quien acababa haciendo el servicio militar eran campesinos, y campesinos pobres, no los ricos tampoco. Paulatinamente se fue reduciendo el tiempo de mili. A partir de 1948 pasaron a ser 2 años. Hubo en la época, también quería incidir en la época de la guerra de Cuba, es un dato que me parece curioso. En 1898 se empezaron a pagar, y claro, fue un desastre, como todos sabemos. No solamente esa es la causa, pero vamos, nadie quiso participar, y esto pues daba a entender un poquito que el hecho de colaborar, que es una de las cuestiones, si era una necesidad o hay algo que defender, pues a lo mejor tampoco era tan importante para la población, o a lo mejor tampoco éramos tan valientes como siglos atrás. Al final, la realidad es, desde el punto de vista jurídico, y no quiero extenderme más, la contraposición que puede haber entre la necesidad o la obligación, derecho, deber, que es lo que nos dice la Constitución española, de defender a España, es en contraposición con lo que al final sería el derecho ideológico, que como causa incluso de objeción de conciencia, que es lo que al final en las últimas épocas pues la mayoría de la gente invocaba, la que no estaba de acuerdo con servir a la patria, si le podemos llamar patria, a través del ejército. Estas obligaciones, esta obligación, derecho de defender a España, no tenía por qué ser necesariamente a través de las Fuerzas Armadas. Se podría haber hecho, y la ley posibilitaba, tanto la Constitución, porque viene regulado, como las leyes y decretos que desarrollaban la Constitución, se podía haber hecho de otra forma. Lo cierto es que siempre históricamente, pues como se ha hecho, es a través del servicio militar. ¿Hay algo que defender? Pues bueno, pues a lo mejor en los tiempos en los que estamos ahora, desde el punto de vista militar, no sea tan necesario. No es preciso que haya un contingente de soldados tan importante, porque quizás ahora es un botón. Entonces todo el tema de la infantería pues ha quedado desfasado, la aviación igual, y probablemente algunos botoncitos, pues el tema estuviese solucionado. Aún así, más allá de lo que es la cuestión jurídica, o incluso de la necesidad, a mí siempre me ha llamado la atención si desde un punto de vista del individuo, más allá de la obligación de lo que es defender a tu propia patria, servía para algo. Y yo entiendo que sí, o por lo menos bajo mi experiencia, a mí me parece que era necesario, y que fue un error pues quitar la obligatoriedad de la misma. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de chavales, de muchachos que se iban a hacer el servicio militar con 18, 19, 20 años, en la mayoría de las ocasiones, muchos de ellos analfabetos, y una de las funciones importantes que ha tenido el ejército ha sido la alfabetización de la población. Creo que esto era un dato importante. Además, el ejército suplía en muchas ocasiones las carencias de principios o de educación o de preparación respecto de determinadas personas que no tenían acceso. Y esta es una función importante y buena que ha tenido siempre el ejército, y que creo que ha sido mal valorada y poco ponderada. Y creo que bajo este punto de vista, y viendo la actualidad, cómo se encuentra la juventud y lo que tenemos a la vista, quizás sea el tema a debatir. Quizás sea desde el punto de vista práctico la cuestión que habría que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es cierto que en ocasiones dices, bueno, pues cuando yo tengo mi vida hecha, yo ya tengo hijos, tengo un trabajo, y se me va a partir la vida por tener que ir a prestar un servicio de 6 meses, 9 meses, 1 año, el tiempo que sea, el que se estableciera reglamentariamente. ¿Vale la pena partirle al individuo como persona su vida con el fin de defender a España? Pues quizás no. Pero cuando esas cosas no ocurren, esas situaciones no ocurren, pues yo entiendo que no solamente
debería ser así dentro de este deber de colaborar con lo que es nuestra nación, sino que incluso sería necesario. Y me estoy refiriendo a lo que, no sé si de forma despectiva, se viene denominando como ninis. Por gente que ni trabaja, ni estudia y que al final, pues bueno, lo que están es vagueando por las calles y, lo más grave de todo, sin oficio ni beneficio. Creo que esta es la cuestión que se debería debatir, con independencia de la existencia de un derecho, obligación y de la conveniencia o no desde el punto de vista jurídico. Creo que la sociedad, el ser humano, dentro de nuestra sociedad, saldría bastante beneficiado y por lo tanto la sociedad al completo también. Tener una serie de principios como es la lealtad, como es la solidaridad con los compañeros, lo que es el espíritu de sacrificio, creo que son valores que se han ido perdiendo, lamentablemente, que no se han ponderado bien desde el punto de vista que el ejército son principios y valores que sí nos han dado a la gente que hemos tenido, en mi caso, digo, suerte de haber realizado el servicio militar. Y además se daba la circunstancia que, curiosamente, el que quería, el que no, el que podía irse al cuartel, esconderse, fumarse unos porritos, pero el que quería tenía la posibilidad de aprender un oficio. Yo personalmente hice el servicio militar, tenía muy claro que iba a estudiar una carrera, la que he estudiado, de Derecho, y que quería dedicarme al ejercicio de esta profesión mía. Pero aún así yo tuve la posibilidad, y es un ejemplo que pongo, de hacer un curso de buceo, buceador de apoyo, saqué el título deportivo, hice un examen en el servicio militar y saqué un título de buceador profesional. Podía haberme dedicado, hay gente que se ha sacado cursos de escolta, ha sacado carnet de conducir, bueno, infinidad de oficios que todos sabemos que en el ejército son necesarios y que luego... ¿sí? Y aprender a leer y escribir, lo que era la alfabetización, y que luego, una vez que terminaban este servicio, les ha servido a muchos de ellos para, en la vida civil, poderse desarrollar como personas y poder trabajar y poder mantener una familia. Pongo en concreto el caso donde dice la MIL, un porcentaje muy elevado de personas que conmigo entrábamos todos el mismo día y nos íbamos el mismo día, pues el que no se ha hecho guardia civil, pues es escolta. Muchísima gente ha acabado destinada trabajando en el Corte Inglés y muchos que han aprendido oficios se han dedicado a esos oficios que han realizado o que han aprendido en el... Dicho lo anterior, ¿hay algo que defender? Pues ya lo decíamos, quizás ahora con el botón no sea necesario y como pienso que es una cuestión más de principios y de intentar ayudar al ciudadano y que el ciudadano a su vez ayude a su país, creo que esa es la cuestión que deberíamos debatir. Y no quiero alargarme más porque me parece que ya ha sido en exceso y quizás sea mucho más interesante que empecemos todos a opinar y saquemos algo más en claro que este pequeño pestiño que acabo de pegar. No, gracias. Pues después de la presentación que nos ha hecho José María, ahora, como hay personas que es la primera vez que venís, se abre el debate, vamos alzando la mano, yo voy tomando nota para ir dando orden y que no nos pisemos la palabra unos a otros. Yo además quería incidir un poquito más. Las opiniones que se vierten aquí son opiniones de cada uno, no son opiniones de base social, que podemos estar de acuerdo o no. Yo creo que podríamos un poco centrarnos más en lo que son estas preguntas que hemos hecho en el título de la tertulia, ¿no? Las hemos dicho un poco para picaros, bueno, es una necesidad. José María ha dicho que, bueno, tal y como están las cosas ahora, pues con un botón no es necesario. Bueno, esa es una opinión. La Mili luego aporta una serie de valores, una serie de elementos que sí pueden ser muy importantes en la sociedad que vivimos ahora, ¿no? ¿Para qué? ¿Hay algo que defender? Pues como decíamos antes, pinchamos un poquito, ¿hay algo que defender? Pues hombre, yo creo que España, ¿no? Que es bastante importante, pero a lo mejor hay alguien aquí que no lo ve necesario. Pues eso es lo importante, que se abra el debate y como siempre ya me ha pedido la palabra el presidente y yo se la doy al presidente y después José María. Fausto. No, son muchas cosas las que surgen en torno a esto. Pero a mí hay una cosa que últimamente me está molestando mucho y lo ha mencionado Chema como algo que está ahí, y lo de los ninis. Venga, mire usted,
¿qué pasa? ¿Vamos a convertir al ejército en otro apartadero como hemos conseguido casi convertir a la universidad? De estar aquí la gente metida para que no haga otra cosa. Pues hombre, puede ser, pero yo lo que creo es que por ahí tiene que pasar todo el mundo. Puestos a ello, no mire usted, o sea, este señor no trabaja porque no trabaja, pero le toca, y este señor trabaja, pues también. ¿Cómo se organiza eso? Pues no sé, Suiza. Suiza. Los suizos saben lo que defienden, tengo entendido. Además son muy chauvinistas y muy... Bueno, pues esa gente no están toda la vida con el fusil en la mano, pero están. Y saben que cada X tiempo tienen que ir a perfeccionar un poco el tema, se juntan las unidades, les explican lo último, hasta cierta edad, lógicamente, a partir de ahí no se puede... ya no se puede estar en cuestión en plan físico para hacer ciertas cosas. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con esas visiones tan burguesas y tan utilitarias. Bueno, pues como los niños no estudian, que se vayan. Bueno, vamos a ver, sí, que vayan, no digo yo. Pero que no solo sea eso. Porque además nos vamos a aquello que decía, una cosa que puse por ahí, ¿no? Y que he leído, precisamente es curioso, en el escaparate de un gimnasio de al lado de casa. Curioso. Una frase de Tucídides, de aquel griego, de aquel que hizo la historia de la guerra del Peloponeso y tal. Exactamente. La sociedad que separa a sus intelectuales de sus guerreros conseguirá que a la guerra vayan los tontos y que las decisiones la tomen los cobardes. Y eso es algo que me parece que aquí tendremos que empezar a pensar, porque claro, mandar tontos a la guerra, bueno, pues eso, y poner a los cobardes a tomar decisiones, pues excuso decir. Yo creo que eso es lo que hace falta, pero claro, para eso previamente hay que decir, oye, queremos defender algo, sabemos lo que defendemos, la gente sabe, porque oye, ¿para qué voy a mandar a un tío voy a tener que mandar a un tío al ejército para que le enseñen lo que es España? Joder, pues España, vamos. Bueno, a mí me mosqueaba. Cuando entré en la mili todavía recuerdo, y esta es una historia que no es banal, entiendo, que había un cartelón allí en la entrada de la compañía, en el cine, que decía, la patria no sé qué, esto y lo otro, que dice, hoy no lo entenderás cuando seas mayor. Y decía, una mierda, lo entiendo ahora, ¿qué pasa? ¿Voy a tener que jugarme la vida por algo que no? No hay problema, conmigo no tenéis problema, desde luego. Pero eso es el que ya lo sabré cuando sea mayor, y es el cuerno. No sé, bueno, esto es un poquito. José María. El tema de la mili, de quitar la mili obligatoria, lo tenía en mente el Partido Socialista. Era el primero que lo estaba pues pregonando por todos los lados. ¿Qué le motiva al señor Aznar a tomar la decisión? Esa es la pregunta. ¿Qué le motiva? Sí, o sea, bueno, vamos, si quiero me contesto yo. Él es muy amigo de Aznar. No, pues no, digo, ¿qué le motiva al señor Aznar a tomar una decisión tan importante? Algo. Lo desconozco, pero bueno, luego le llamo. Espera, si quieres le llamo yo. Bueno, pues. O sea, es que lo que no es lógico es que el señor Aznar, que propugnaba por pues, otro tipo de cosas que el Partido Socialista, tome la decisión que el Partido Socialista tenía en mente, que era cargarse la mili, claro, que es lo que hizo. Yo he hecho la mili en el grupo indígena de regulares número 1 de Ceuta, o sea, que he hecho la mili con banda y con faja y con todo. Pues, José Ramón. Bueno, el asunto este de la movilización general de la capacidad defensiva de un pueblo es un asunto del siglo XIX, ¿no? Del siglo XVIII. Siglo XIX, con las naciones empieza la movilización. Es la República Francesa la que moviliza por narices a toda la juventud, a todas las quintas y al frente. Y eso pasa posteriormente en Alemania, o en Prusia, pasa en Austria, pasa en Rusia, pasa en todo el mundo, menos en Inglaterra. Inglaterra todavía seguía con su cosa del voluntariado y todo este follón. Pero en la Europa continental los ejércitos empezaron a ser nacionales. Pero bueno, los ejércitos del siglo XIX, los ejércitos del siglo XIX, igual que en el siglo XX. Por cierto, que esto de las cuotas es una cuestión internacional. O sea, cuotas... estoy leyendo un libro precisamente de Rusia y habla que en el año 1903 la mili en Rusia era de 25 años, nada más, ¿no?
25 años y, por supuesto, si pagabas, pues no hacías la guerra. O sea, que el tío que trabajaba en el ejército ruso, era de por vida, eran 25 años. Mi tío abuelo, Gavino, que hizo la mili en la Marina de Guerra, estuvo 7 años. En el año 20 y tantos debía de ser 7 años la mili en la Marina. Y todo el mundo lo aceptaba plenamente porque era consciente de que eso era una cosa, pues como que te bautizasen, como las bodas. Claro. Era una cosa que estaba dentro del sustrato ideológico y de la costumbre de todos los pueblos del occidente cristiano. Había que defender la patria, Claro, con las armas en la mano. Y eso estaba claro. Sin embargo, llegamos a una época en la cual, pues dice, esto es un anacronismo. Porque, o sea, el instaurar, decían que en Alemania querían instaurar el ejército, un ejército de proscripción, ¿cómo se llama esto? Conscripción. Conscripción general. Bueno, yo lo veo como un anacronismo que aquí en España quisieran hacer un ejército nacional. Porque claro, ¿qué es la patria? O sea, es que volvemos, perdón que yo diga lo de la patria, pero claro, nosotros estamos dentro de un organismo que se llama la OTAN. La OTAN hace guerras injustas, la OTAN es un apartado de Estados Unidos, con lo cual Estados Unidos pues juega con esas cuestiones, nos presta el armamento, nos lo deja, no lo alquila por un tiempo determinado, nuestros mandos pues están dentro de una estructura ideológica y de un sistema político claro y determinado. Las únicas quejas que se ven en España con militares son cuando pasan a la reserva. Cuando pasan a la reserva, joder, los militares españoles, joder, hay algunos que sueltan la lengua. Pero un tío en efectivo, sea un coronel o un general que diga ahora te vais a enterar y hace esto, pues no lo hacen. O sea, vamos, a lo que voy yo en esta cuestión de la mili. Yo lo de la mili, pues otra cosa que hay. Yo cuando hice la mili, el índice de analfabetismo de la mili, pues no sé, sería del 1,7% o por el estilo. O sea, al ejército la gente iba educada ya. Cuando yo hice la mili, la gente iba educada. La gente sabía limpiarse las botas, se peinaba y tal. Yo lo hice la mili en la Marina. Y en la Marina además eran de unos estratos populares. Pero entre los populares, pues la gente tenía cierto grado de higiene personal, en fin, o sea, la gente era otro ejército que no era el ejército de los piojos de los años 40, vamos, porque nosotros, por supuesto, no hemos vivido ninguno, ¿no? Era un ejército donde se comía ya bien, donde no había cucarachas en las estas, o sea, era un ejército que estaba bien, un ejército, pues, moderno. Pero bueno, para acabar con yo no estaría ni en contra ni a favor del ejército, porque yo tampoco sé dónde estoy ahora, ¿no? Tampoco entiendo el país este que se llama España, pero vamos, yo veo que esto es un anacronismo como tal. Aquí tiene que haber mercenarios, como es los cuerpos de seguridad del Estado, son todos mercenarios. Nosotros alabamos mucho la Guardia Civil. Bueno, la Guardia Civil ahora puede entrar, si le manda el correspondiente, entra aquí, nos detiene a todos y nos pegan de palos y ya está. La Guardia Civil, lo que le manda. La Guardia Civil no es ni buena ni mala, ni el ejército no es ni bueno ni malo. Puede ser represivo, puede ser un arma de tal y cual. La Legión, viva la Legión, viva la Legión. Viva la Legión, pero cuidado con la Legión, que también no la puede mandar o sea, que yo esto del ejército lo veo como una cosa que lo hagan mercenarios, gente que les paguen bien y que desfilen, y las señoras esas chicas gordas que van detrás con esto que tal, pues bueno, pues es un ejército que vemos ahora, que a mí me parece el ejército español, el ejército francés, el ejército alemán y el ejército americano, pues nada más que tenéis que meteros en y ver jura de bandera en el cuartel de West no sé qué del Británico. Y veis las tropas norteamericanas cómo son. Las composiciones físicas de los cuerpos americanos, o sea, del ejército americano. Pues gente ya... Ahí hay una mezcolanza que ni son ejércitos nacionales, ni son ejércitos de tíos que entiendan la patria como una cuestión a defender con las mujeres, los niños y todo. No. En todas partes los ejércitos son composiciones ya heterogéneas que nada más que defienden intereses de... está claro. Intereses de la CNN, de la Walt Disney. Por eso los golpes de Estado... Y había muy buenas con el ejército nacional, pues muy bien. Por eso los golpes de Estado los han dado siempre los ejércitos mercenarios. Quería José María, comentarte algo, José María. Quería decir a mi tocayo José María que acabo de hablar con el tocayo José María. Me comentaba el señor Aznar
que claro, que como tú bien apuntabas, era una de las propuestas estrellas del Partido Socialista, pues quitar la obligatoriedad de la mili. Pero en realidad no se atrevieron porque calcularon que lo que era la profesionalización del ejército le supondría del orden de 100.000 millones de las extintas pesetas. O sea, es la razón que se dio, no sé si es cierto o no. Quizás a lo mejor después del desastre económico en los que nos dejó sumido el Partido Socialista, y cuando llegó Aznar, no sé si será por el ladrillazo, la razón que fuera, pero sí teníamos una época de bonanza económica. Entonces sí se podía asumir lo que era la profesionalización, que yo no sé si será mejor o no, porque al final, bueno, pues incluso a partir del año 2002 se permitió el acceso a gente extranjera. Entonces sí, quizás nos pudiéramos haber vuelto mercenarios en el sentido que tú apuntabas. Y una última cuestión, no sé si ha aclarado, o le llamo más veces. Que venga, No te preocupes. Y lo de la alfabetización, pues no lo sé, porque yo en realidad no lo he vivido. Yo tengo recuerdo de mi padre comentarme, y él hizo la mili, pues nació en el 34, supongo que a mediados de los 50. Y mi padre, pues una persona con estudios, universitario, y sí recuerdo yo la anécdota que me decía que él, pues joder, le pusieron a instruir a soldados, y que claro, que como no eran capaces de saber dónde estaba la izquierda y la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y como no aprendía, le decían que llegó a la conclusión que lo mejor era poner una bota y un zapato, y era bota, zapato, bota, zapato. Entonces, que no sé hasta qué extremo en aquellos años la alfabetización existía en ese porcentaje que... 70. Ah, bueno, yo te hablo de 50 y pico. Te hablo de 50 y pico. En España era, pues no sé, tendría que ser de eso, del 1,3 o 1,5. Yo he comentado eso porque hago el apunte. Yo hice el servicio militar en el año 84. Y en el regimiento donde estuve había un grupo de personas, que eran aproximadamente 20 personas las que iban a instruirse, había un par de profesores, y había dos que no sabían ni leer ni escribir. Año 84. Era gitanos o algo por el No. estilo. Uno era de por ahí, por el Pirineo catalán, y otro era asturiano. Una aldea asturiana. Pero bueno, que es un apunte que bueno, me tocó y ya está. Escucha, en Asturias no hay analfabetos, cuidado, Un poco brutos, pero tomate, Pimiento, tomate. Pepino. Jaime. A ver, yo estaba pensando una cosa, un poco unas ideas mentales que estaba teniendo. Un poco estaba pensando en Estados Unidos sobre el derecho a portar armas. Una cosa que yo estaba estudiando en la carrera y demás. Y bueno, una de las justificaciones que se dio cuando se hizo esa enmienda es que es la garantía de que el pueblo pudiera defenderse ante un poder tiránico del Estado. Es ahí donde yo veo la necesidad de la milicia nacional o del servicio militar para todo el pueblo. Yo incluiría hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque un pueblo armado es un pueblo soberano, un pueblo capaz de defenderse ya no solo del exterior, sino de un poder tiránico del interior. O sea, capaz de decir, bueno, esta es mi propiedad, cuidado, no te metas aquí, que eres la policía, tú vas armado, yo voy también. Estoy instruido en esto y igual que tú, hay ciertas cuestiones en las que tu ley a lo mejor no la acepto porque no es legítima, es injusta y demás. Entonces, yo creo que la cuestión de quitar el servicio militar pasa más que nada por un proceso en el que a las naciones europeas y demás quitarles el concepto de soberanía. En cuanto a un país le vas minando su soberanía, pues una de las cosas básicas es quitarle las armas, que es el garante de la soberanía. Y dentro de esto, la profesionalización del ejército es convertir el ejército en mercenarios. Quien pague al ejército será a quien sirva al ejército. Por eso nos encontramos en esta situación, claro. Luego, como añadidura de para lo que puede servir el servicio militar, pues evidentemente forja un carácter y una serie de valores y principios pues imprescindibles, yo creo, para un país libre y soberano, que es decir, bueno, pues hay veces que hay que sacrificar hasta la vida por ciertos valores, por ciertas cosas,
Y si eso no hay nadie que te lo enseñe, menos en tu casa, pues el Estado, yo creo que en este caso sí que debería responsabilizarse de inculcar ese carácter en su pueblo. Entonces yo, bueno, paso un poco por ahí. Yo creo que la necesidad del servicio militar es la garantía de la soberanía nacional. Y evidentemente yo creo que en otras circunstancias, hace tiempo este país hubiera dado un cambio en tanto hubiera continuado ese servicio militar, pero tal y como debería haber continuado, yo creo, con esos pilares firmes. Ya no... O sea, simplemente el hecho de la objeción de conciencia es una cosa que debería estar penada con la cárcel, yo creo, ¿no? O sea, el hecho de que tú no quieras ir a servir a tu patria, pues bueno, Pagar impuestos. eres un traidor, ya está, y se te va a tratar como un traidor, como se trataría a un traidor en el frente de batalla. Yo lo considero así. De hecho, incluiría, digo, a las mujeres porque forman parte también del país y me parece, y bueno, el caso de Suiza es un buen caso. Suiza es un país que va a la vanguardia económica, un país que funciona bien, un país que tiene servicio militar y en el que la gente guarda las armas en su casa, cada X tiempo hacen sus prácticas de tiro, su instrucción y es un país del cual no tiene nadie... Pero no hay mujeres en el ejército suizo. En el ejército suizo no, pero no hay ningún reproche en cuanto al ejército suizo. No hay mujeres. No, No, y bueno, no hay mujeres. Ellos quieren mantener su Además, tiene soberanía. muy mala uva de exactamente. Y aquí no. Suiza es un país soberano, España no. España dejó de ser soberano hace años. Y cada vez Y eso era el caso. Perdonad que quiere hacer un inciso... Sí, respecto a lo de la objeción de conciencia, ha sido muy gracioso lo que has dicho. No, pero es una opinión. Sí, no, Vamos a ver. que a mí me ha hecho gracia, no, o sea, no, que A mí ni me ha estoy de gustado. acuerdo ni de gustar, que me ha A hecho mí me ha gracia, gustado. ¿no? Viene regulado como un derecho, no es fundamental, pero bueno, básicamente sí, se tiene que regular por ley orgánica y tiene acceso a, por ejemplo, a un recurso de amparo, o sea, se entiende como si fuese un derecho fundamental. Pero la cuestión es que el derecho o la obligación de defender al país no tiene por qué, esto que dices tú, oye, pues hay que apoyar o hay que echar el hombro, no tiene por qué ser necesariamente a través del ejército. estoy de acuerdo. No, pero es que esto además es que viene regulado expresamente en la Constitución. En el punto 3 dice que podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Es decir, que está bien, pero que no necesariamente tiene por qué ser a través del ejército. Si es, vale, me apunto en una cosa. Si es en ese sentido, quiero decir, no hago la mil y pole, porque me genera un perjuicio, estoy estudiando la carrera y bueno, lo voy a intentar complementar, pues en vez de hacer la mil y hago otra cosa. Vale, eso yo hasta cierto punto sí lo veo razonable, pero el sentido de la insumisión, es decir, me niego a portar armas porque para mi conciencia es una cosa que es que estoy muy en contra de las armas y fíjate que esto se utiliza para matar. Entonces, en ese sentido es cuando digo, bueno, a mí eso no me parece una razón para que tú eximas tus responsabilidades como ciudadano. Pero está la prestación social sustitutoria, será obligatoria. Sí, era, ¿Qué quiere en aquella época era obligatorio. Pero sí, sin sí. sumisos muy radicales, que no sé si fueron al cárcel. Bueno, Sí, Jaime, ha quedado... pero poco, luego al final Ya, porque hubo condenas, pero luego en el tiempo se fue suavizando y quedó de forma residual y ya no metían a nadie en la cárcel. ya está previsto la Sí, desaparición. yo creo que ha quedado claro. Ya, ni en la cárcel ni y al final acabaron por no condenar, ¿eh? Nuño. Yo lo primero que sí que estoy de acuerdo con que el ejército puede llegar a ser un elemento, una organización para la cohesión social y para la educación de la misma. También estoy de acuerdo en que si se pierde el concepto de lo que es la patria, se desvirtúa, puede haber mucha población que esté total y absolutamente alejada de la voluntad de servir al ejército o de servir a una patria. Estamos ahora mismo en una España que no acaba de ser país, no sabemos muy bien lo que es, estamos en una fase de descomposición social. No creo que haya mucha gente que se anime a coger las armas para defender algo que no sabe muy bien lo que es. Después tenemos también otro problema, principalmente pues nuestras élites ya nos habían vendido, como se puede decir coloquialmente, y creo que eran con los acuerdos internacionales de Viena del año 69, más o menos se estaba regulando la actuación del ejército, que se estaba controlando y se estaba burocratizando cada paso que daba un soldado. Sin embargo, desde esos acuerdos no se reguló para nada la figura del mercenario, y empezaron a salir mercenarios por todos los sitios. Y el ejército ha estado sirviendo para crear bandas de criminales
y lo hemos visto últimamente en Estados Unidos, cualquiera que pueda ojear un poco en internet, un poco en las noticias de cuando la guerra de Irak, los tanques del ejército americano no se dividían en la importancia de su brigada o en la importancia de su batallón, eran más importantes las bandas latinas que controlaban la brigada. Los tanques estaban cada uno firmado con las bandas de su barrio. Esta gente ha vuelto a casa con un entrenamiento militar y ahora mismo tienen infiltrado el ejército de los Estados Unidos hasta unos niveles que está el FBI asustado porque han llegado a las altas jerarquías del ejército. Están creando mercenarios que después están creando pues eso, de seguridad, claro. Las fuerzas de seguridad, exactamente, es en Blackwater, está creado por gente que ha salido del ejército de los Estados Unidos. Es por eso que creo que sí que puede llegar a ser un buen elemento, pero que si no tenemos una organización social y política, como viene siendo una patria en el concepto antiguo que conocíamos, no nos va a servir para nada más que para crear criminales. Primero necesitamos crear una sociedad y una organización política que vaya a ser compartida y que vaya a ser comulgada por la sociedad, y ya después podemos empezar a instruirnos y a cohesionarnos en instituciones como el ejército. Perfecto, Nuño. Mariano. Yo quiero decir que estoy en desacuerdo, estoy totalmente en contra de la postura de aquella decisión de Aznar de que el decreto de eliminar el servicio militar obligatorio. Al margen de la eficacia del ejército y de que cumpliera unos objetivos de defensa y tal, y fuera muy eficaz, cumplía yo creo que una misión importantísima, y era la convivencia interregional. En lo que aquí habéis comentado, mis compañeros, yo estaba en una unidad de montaña, la segunda parte de mi servicio militar, y entonces había vascos, tenía dos amigos, muy buenos amigos vascos, había catalanes, gallegos, de Madrid, estábamos de toda España. Y entonces esto existía, y además con mucho acierto, porque a la hora de hacer, como sabéis, cuando hacían los sorteos y tal, ya preparaban las cajas de reclutas, de manera que existía un porcentaje pequeño que por necesidades logísticas se quedaba en la zona donde vivían, en su capitanía general, o en su región. Pero fuera de ese cupo que se quedaba en su región militar, la inmensa mayoría los movilizaban y los cambiaban a La Coruña, los de Andalucía, y mezclaban unidades, regimientos y batallones de todas las regiones de España. Y todavía, gente de mi generación, de nuestras generaciones, todavía pues tenemos amistades, y nos conservara por internet y antes por correo postal, gente que conocimos en la mil. Yo conozco un catalán de Gerona, ¿no? Y otro que vive en Rentería, que por cierto es muy españolista. Entonces esa era la misión más importante que cumplía el ejército. Si hubiésemos mantenido, aunque hubiera sido con unos servicios militares más cortos, por ejemplo 8 o 10 meses, haber acortado el periodo de servicio, pero esto era una función muy buena. Yo creo que si esto se hubiera mantenido, hubiéramos evitado en cierta medida, hubiéramos compensado los planes que ha habido de estudios con las autonomías, donde han cambiado el chip de los chavales, que les han dicho que no son españoles, etcétera, etcétera. Pero luego ya, y en la parte de este tema, de dar mi opinión sobre el error de Aznar, voy ahora a daros una radiografía muy rápida de cómo se encuentran las Fuerzas Armadas, porque yo pertenezco a través de la Hermandad de las Fuerzas Armadas, de veteranos, pues estoy en el grupo de veteranos de cazadores de montaña, ¿no? Y entonces, pues tenemos algunas reuniones, estamos en contacto, visitamos unidades que nos invitan de la OTAN, unidades todos los años vamos en Austria, Alemania, Francia, Italia, todos los países, sobre todo países que tienen unidades de infantería de montaña. La situación en estos países que acabo de decir, menos Suiza, es muy parecida a la de España. Cuantitativamente Francia tiene mucha más. Francia tiene un ejército bastante más potente que el nuestro en efectivos. Ahora mismo, para que tengáis una idea, en efectivos, los tres ejércitos, aire, mar y tierra, no llegan, incluido todo, todo. Logística, servicios auxiliares, cuerpos, en España, no llega a los 100.000. No llega a los 100.000, teniendo en cuenta que por cada soldado operativo hacen falta 4, como mínimo,
4 no operativos, 4 individuos no operativos, os podéis imaginar cómo está. Tenemos 4 brigadas, que además, brigadas que en el organigrama, luego tú la ves y luego resulta de que hay, por ejemplo, un batallón o 2 batallones tal, son batallones fantasmas. Existen en el papel porque tienen que cumplir, pero no existen, porque los han puesto, pero vamos, en realidad es un batallón o 2 batallones virtuales que los han puesto para que la brigada tenga un número de elementos más o menos digno, porque si no sería un poco más que un regimiento. Pues esas 4 brigadas operativas que tenemos son la brigada paracaidista, la brigada de la Legión, la brigada acorazada y la aerotransportable, que está en Galicia. La acorazada tiene su cuartel general en el Goloso, la de la Legión el cuartel general en Villator, en Almería. Se compone la Legión de 4 tercios, el que está en Almería, el que está en Ronda, el gran capitán, que es el que está en Melilla, Alejandro Farnesio, que está en total son 4, Alejandro Farnesio, el gran capitán, que mantienen todavía los nombres, Alejandro Farnesio, bueno, son 4 tercios, cada tercio, Duque de Alba, esto es Duque de Alba, y el cuarto es Alfonso XIII. Don Juan, ¿no? No, Alfonso XIII es la base. Cada tercio es un regimiento muy corto, ¿vale? Y luego la brigada paracaidista. Entonces tienes la brigada paracaidista y la Legión, que sí, esos son mercenarios. Pero las otras 2 brigadas se componen de un sector, mercenarios, vamos a ver, de gente preparada para la guerra. Preparados para el combate. Porque luego tienes unidades que es la mayoría del ejército, que son funcionarios de uniforme. Un alto sobrepeso, una edad muy alta, porque ahora los soldados profesionales se ha conseguido que se queden, por razones por el paro y tal, pueden estar haciendo el servicio militar de soldado raso hasta los 45 años. 45. Y claro, ¿qué ocurre? Que tienes un índice ya alto de soldados profesionales, pues que tienen colesterol, que pesan mucho porque comen mucha comida americana, como ocurre en las fotos del ejército americano, que el ejército americano, bueno, es que ya, tú no veas cómo se ven, ¿no? Son 100 kilos o más delgados, ¿no? Lo que pesan. Entonces, el ejército ahora mismo español, a lo que voy, ya para esto, ¿para qué sirve? No sirve nada más que para mandarles a misiones al extranjero, porque las defensas de la Constitución, la defensa de la unidad territorial de España, ahí se han puesto de perfil. Sus mandos, ¿no? Por eso de que sirve un accidente. Y por lo que ha explicado José Ramón. Entonces, no sirve nada más que para tenerlos, la unidad esta, la UME, sí, que participa en una función social que en realidad eso se podría hacer potenciando más los servicios de bomberos antes existían unas cuadrillas de incendios que ahora las han ido quitando precisamente por todo esto, ¿no? Que era mucho más eficaz. Para el ejército ahora mismo, ya te digo, no sirve nada más que para ir a misiones al extranjero. Y a los que van al extranjero, mucho asunto de que van a misión de paz, pero ¿para qué van? Joder, yo conozco. Pues van por lo siguiente, porque se van 6 meses a Irak o a donde van y vienen todos con los mandos con una medalla y están allí y en 6 meses pues a lo mejor han acumulado por dietas 30.000 euros, aparte del sueldo que tienen. Entonces pues eso, todo el mundo quiere ir a una misión al extranjero, misión de paz. Resumiendo, el ejército a mí ahora mismo no me sirve para nada. Yo creo de todas maneras que cuando hay alguna catástrofe, alguna calamidad pública y los servicios civiles no funcionan o no son capaces de resolver, pues me da la sensación que siempre acaba compareciendo el ejército. No, porque si la Generalidad de Cataluña dice aquí no entra un menda de estos del ejército que me manda el ministerio, aquí no funciona. Ha pasado incendios forestales de una intensidad tremenda, han querido y han pedido ayuda a los franceses, porque no han querido que intervengan los bomberos españoles o los de la UME, de las narices. La UME es la única unidad que ahora mismo es efectiva. Y en el País Vasco pasará lo mismo, y en Andalucía y acabo con una frase que la saben todos los generales. Si tuviéramos un conflicto con Marruecos,
tendríamos que poner en funcionamiento lo que tú has dicho, lo de los botones. Porque como no neutralizáramos en 24 horas toda su aviación, Muy pronto. Muy automáticamente, ¿y sabéis por qué? Es muy sencillo, porque en un conflicto de infantería de tierra no tendríamos capacidad ahora mismo de, por esta reducción tan enorme que hay en los efectivos, no tendríamos capacidad de reponer bajas. No, y si encima... Si en un conflicto que te dure del ejército de tierra, te dure más de una semana, no tienes reposición de bajas. No, y quería Como no movilices Vayan a... por el mar, Y quería, no, pero es que quería entrar yo ¿Has ahí. terminado, Mariano? He terminado. No, es que quería retomar algo que ha dicho Mariano al principio y algo que está diciendo al final. Algo de esto que tú contabas y que es muy cierto, de que el servicio militar servía para internacional gente. Joder, macho, que hace unos cuantos años un tío de La Coruña no iba a ir en su vida a Almería. Y mira, conocí a un tío de Almería en un CIR de Madrid. Qué bien. Algo deben de estar notando porque están empezando del Ministerio de Educación a plantear una especie de Erasmus Nacional. interautonómicos. Ya había. Claro, dicen, no, vamos a llevarnos un niño de Almería que estudia en La Coruña. Claro, si en La Coruña al niño de Almería le hablan en gallego, le van a dar gilipollas, perdón. Entonces, pero bueno, algo debe haber cuando se pretende. Alguien debe decir, joder, este país está anquilosado, aquí no hay relación entre las personas. Algo debe haber de eso, cuando alguien se ha dado cuenta. Que por cierto, algunos ya no se habían dado cuenta hace años. Y otra cosa importante, lo que decía Mariano ya metiéndonos en las guerras famosas. Claro, y si tenemos 2 baterías de misiles Patriot y una la tenemos en Turquía defendiendo no sé qué carajo, pues entonces, ¿para qué queremos? No, el ejército está para eso, ¿no? Para lo que nos manden. Oiga, sí, pero esta batería la van a poner ustedes ahí. Como no es suya, en definitiva, ustedes hacen con ella lo que yo les mande. Allí, en Turquía, por si acaso alguien se pasa. Y precisamente las unidades de élite, que son muy reducidas, son las que están ahora en misiones de paz. Claro. Y aquí lo que tenemos en España es un porcentaje altísimo de gordas y gordos. O sea, que como decía, que recordando un poco el tiempo, estamos como en 1808, cuando el único ejército operativo que había en España estaba con el Marqués de la Romana en Dinamarca. Y hubo que venirse para acá a uña de caballo, subiéndose a los barcos ingleses, mojando la pólvora y toda la pesca. Igualito. José Ramón. Sí, bueno, yo tenía 2 cosas yo de esto. Pero una cuestión de esto de... Nosotros íbamos más adelante porque no solamente era el ejército organizado, sino que nosotros incluso pensábamos en las milicias. O sea, ya no solamente la cosa de decirme tenemos un ejército, no. Pero es que pueblo, igual que el Pacto de Varsovia, todos los pueblos, todos los estos, tenían las fábricas. Había una movilización general para la defensa de la nación. Y entonces ahí participaba el ejército y participaba las milicias del partido. Y a eso, que era como que pasa la milicia del partido, y era para defender no solamente del exterior, sino defenderse del interior. Porque incluso en esos momentos en que pensábamos que la patria también se pensaba que dentro del país también podía haber la quinta columna que había que cuidar y vigilar. Por otro, fijaros cómo estamos ahora ya, lo de la quinta columna. Bueno, esto ya sería el despiporre. Y luego otra cosa que hay aquí, que se habla mucho de la integración de la mujer en los ejércitos. Hasta hace 50 años, el 50% de la población es la que se mataba unos a otros y cometía las violaciones, las sarracinas, las degollinas, y el otro 50% estaba fuera, que eran las mujeres. Las mujeres era la contención de la crueldad innata del hombre. O sea, la cuestión que siempre quedaba atrás, que era la abnegación, era el amor, era la situación a la cual podías buscar el amparo y el La progresía lo que intenta por todos los medios es que todos seamos igual de malos, igual de perros. O sea, y las mujeres, pues que también, pues eso, que las mujeres también estén allí metidas en un tanque y con una ametralladora matando tíos, y los tíos vayan a por ellas y se las calcen, porque claro, porque eso es lo bueno. Porque eso es lo bueno. Porque claro, ¿cómo vamos a pensar que en una guerra, en el siglo XXI, al enemigo le tenemos... al enemigo nunca se la... Hombre, había la contención del este de Ginebra, bueno, tal, hay que ordenar la vida, la guerra para que no nos excedamos. Pero claro, hombre, ¿qué vamos a pensar? Que si tenemos enemigas por medio, la guerra se va a convertir, o sea, se convertiría en una hecatombe, como no podemos nosotros ni soñar. Hombre, bueno, como tampoco va a haber guerras de ese tipo, ¿verdad? Por ahora, pues mira, pues qué alegría. Pero si viniesen aquí los moros, si ya por fin los 40 millones de moros que hay en Europa
creasen su... Que, bueno, dentro de eso, dentro de un par de 5, 10, 15 años, pues los ejércitos que haya en Europa estarán constituidos en una proporción muy alta de musulmanes, de elementos musulmanes y de mandos musulmanes y de todas estas follones y toda esta estructura que estamos hablando aquí del ejército. ¿Pero qué estamos hablando? O sea, de implantar el ejército. No, lo que se quiere en la sociedad actual y los demás es precisamente la situación, ejércitos mercenarios. Y estos ejércitos mercenarios que en Estados Unidos están compuestos de latinos o de indoamericanos, Con una capacidad militar. de indoamericanos con una capacidad gorda, y que en Europa pues están constituidos por una proporción altísima pues de musulmanes. Y esos son los que y esos son los que nos van a defender. Nosotros pagando su instrucción De aquí hablando, pues eso, de no, es que lo verás, es que la patria, la bandera, esa que ponen, yo el día, vamos, cuando veo yo que va el rey y ponen esa bandera tan grande que digo, pero bueno, esto, vamos a ver, por favor. Patrias de plástico. Sí, no sé. Así que eso del ejército, de la mili actualmente, eso es un anacronismo, yo como el decía Pidio, pero no es un anacronismo, es que es una cosa que ni se entiende, ni se comprende, ni podrá ser, ni de cosa. Jaime. Que, a ver, yo retomando un poco el tema de, suponiendo, pongámonos en el caso de que en España hubiera un conflicto con Marruecos, que tampoco es un enemigo natural, tampoco nos vamos a poner que es algo tan remoto, España, ya no por la operatividad militar, que probablemente el ejército español esté prácticamente inoperativo para un conflicto real, no te hablo de mandar un batallón a, yo que sé, Afganistán, para un conflicto real de defensa de la patria, estoy convencido de que gran parte de ese ejército automáticamente colgaría las armas y diría, me rindo antes de luchar. Estoy convencido porque más que nada la crisis interna del país afecta a todos los estratos de la sociedad y el ejército no es excepción. Quiere decir, no esperemos salvapatrias en el ejército que no haya en la calle, no son excepción. Entonces, y bueno, en este país en el que es gratuito ultrajar la bandera, bueno, ultrajar el propio país, ultrajar la historia y de todo por nuestros gobernantes, que esperamos que un enemigo, es que automáticamente no habría conflicto, automáticamente entraría un batallón marroquí, desfilaría por Madrid y la gente seguiría viendo la televisión tranquilamente hasta que llegaran al supermercado, no hubiera nada de comer, o yo qué sé, te violan a la hija, entonces a lo mejor ahí ya me empiezo a mover. Pero yo creo que es una cuestión ya de que la podredumbre, o sea, el virus, la enfermedad social que tiene esta nación, y ya no es España, porque no es una excepción española, es Occidente entero. Pero yo creo que España es un caso especialmente grave con... claro, no habría opción de victoria ninguna entre una guerra real contra Marruecos, salvo que vinieran los americanos y dijeran, bueno, vamos a ayudar a esta gente, pero si no, no hay ninguna opción. En una guerra Marruecos-España a solas no hay ninguna opción. Nuestro pelotón españoleriano estaría compuesto de tenderos. Entonces, lo que no contamos es con bueno, acaba. Quería decir más que nada que, claro, no podemos decir la mil y tal, pero es necesario antes de todo eso, como primer paso, es recomponer la sociedad, recomponer la moral del pueblo, porque es un pueblo tan desmoralizado hasta unos puntos en el que, bueno, pues es que, vamos a ver, el desfile del orgullo gay le cuesta al Estado 5 millones de euros y el de las Fuerzas Armadas 0,8. Entonces, la descomposición social llega hasta unos extremos tan grandes, tan graves, que es imposible. Esta sociedad va a desaparecer. Es imposible. O hay una revolución y yo qué sé, no sé, la Virgen María nos ilumina, o no hay manera posible humana de que este país se pueda salvar. Es imposible. Yo te quería preguntar si en 1808, que tampoco es que estuviese la sociedad muy compuesta, si frente al ejército de Napoleón teníamos alguna opción. Hombre, pero si les pegan dos... Pues mira, había una opción. Que el pueblo español por aquel entonces no podía tener otras cosas, probablemente no comerían tan bien como comemos hoy, otros problemas, pero en cuanto al orgullo nacional yo creo que era una cosa que sí que se tenía un poco de decir, bueno,
escucha, tú eres francés, cuidado que estás en mi tierra. Yo creo que en ese sentido, yo creo que sí, un pueblo que era capaz de lanzarse a la calle con navajas y palos contra un ejército profesional, tenía un fervor interior, un fuego interno capaz de hacer eso. Hoy no lo veo. Al final del siglo acabamos haciendo, con este orgullo nacional, pues acabamos haciendo cantones. Ya. O sea, en fin, yo no lo sé, pero a mí me parece discutible, porque en ese momento de crisis, o cuando llega el momento de la verdad, habría que ver si la gente saldría Estoy de de acuerdo, o no, ¿eh? eso es verdad, es verdad. Y yo pienso que por mucho que al final digas, oye, pues mira, no creo en la nación, no creo en el Estado, no creo en el nombre de España, pero al final se está metiendo con tu vecino, con tu hija, tal cual, y al final el ser humano se defiende. El problema son los medios de comunicación. Claro, bien. Y luego a lo mejor tampoco es tan alarmante, no digo que no lo sea, pero no es tan alarmante como parece, o es más el ruido que se hace que las nueces. Ojalá tengas razón. Yo Y yo igual he creo sido que un no. poco catastrofista, pero... No, yo creo que... Pero creo que sí que a lo mejor cuando a la hora de la verdad te veas decir o ellos o nosotros, a lo mejor ahí sí, pero hasta entonces es que eso es una situación muy límite. Ahí Es que estamos esto a hablando lo largo de- de la historia nuestra, que es una Ha historia pasado tristísima, habitualmente. se ha repetido Habitualmente, días sí. Sabina cientos y cientos de veces. Jaime, ¿ahora has terminado? Sí, por supuesto. Fausto, Mariano, y luego me gustaría que las mujeres que están aquí digan algo. Porque Que aquí se había vayan alusiones un tanto duras. Yo me iba a hacer otra alusión un tanto dura a esto. Lo que le comentaba José Ramón de las mujeres en la militar. En la segunda, cuando la guerra del Yom Kippur, aquella que fue en el año 73, quiero recordar, si veis ahora filmaciones o películas del ejército israelita, no veréis mujeres con el fusil en la mano. Están, pero no son combatientes. Tuvieron unidades combatientes en aquella época. Unidades que estaban allí, las señoras pegando tiros y tal. Pero el mando israelita observó una cosa, que en determinadas circunstancias el enemigo, después de 3 bombazos y 4 ráfagas, tiraba el fusil y salía diciendo que adiós. Sin embargo, cuando el enemigo musulmán se percataba de que quien le atacaba era una señora, decía que a él una mujer no le derrotaba, combatía hasta el final, hasta el último cartucho. Y dijeron, no, mejor quitarlas, porque un poco en consonancia con lo que decía José Ramón, de lo que pudiera ser una guerra con mujeres. Ese fue un ejemplo. Y ya al final, pues un poco lo que estabais comentando. ¿Qué pasaría aquí en España? Que decía Jaime. Pues mira, o sea, aquí en España es que han bajado enormemente. Vamos a ver, antes la mala leche nacional, que la había, igual que la sigue habiendo, podía canalizarse. Antes en todos los pueblos había un cura que canalizaba la mala leche de puta, que la canalizaba muy bien. El cura era un jefe político. Y aquí al francés se le combatía por muchos motivos, pero los que combatían al invasor francés diciendo, no, yo quiero una constitución para España, yo quiero que España sea un país moderno y estoy en contra del invasor, eran minoría. Los que iban contra el francés eran los que estaban estructurados por un cura trabucaire que decía, estos son los contrarios a Dios y tal. Por eso los franceses que también eran católicos, pero bueno. Pues ahí está el tema también un poquito, ¿no? Que entonces la mala leche se canalizó por ahí. Lo que no quiere decir que ahora seamos buenas personas o que seamos mejores que ellos. Aquí hay unos niveles de violencia y de mala uva y de convivencia envenenada que ni nos los imaginamos. Llegado el caso, ¿saldría aquella mala uva con el pelotón spangleriano compuesto de gente de esta que vemos por ahí, por la calle, a hacer frente? No lo sé. No sé, era por apostillar un poco lo que decía. Vamos. Mariano. Bueno, ya para acabar, sobre lo que le comentaba José Ramón, de ese hipotético ejército que puede haber de unos años en adelante de musulmanes, porque los musulmanes son un porcentaje muy alto de la población en Europa, van creciendo y se habla de que para dentro de unos pocos años van a ser los 40 millones que tú has dicho, muy cerca, dentro de poco. Entonces, de hecho, en el ejército francés actualmente un tercio de las unidades está compuesta por musulmanes y otro 20% por negros. Lo que se ve en la selección de fútbol, que todos veis cuando juega Francia, pues eso mismo ocurre en el ejército francés. Bueno, entonces, recordaros una cosa que ha pasado en la historia, porque la historia nos enseña siempre, es la gran maestra, ¿no? Si tuviéramos un ejércitos regulares, aunque tuviéramos que llamarlos de mercenarios, de profesionales, que la mayoría fueran de la religión musulmana,
pues efectivamente esto sería el fin, ya el fin total. En el año, voy a contaros lo que es el ejemplo de esto que estoy contando. El final del Imperio Romano de Occidente, año 471. Desde el año 400 y poco no quería ningún ciudadano romano ser militar. Y entonces todas las legiones romanas estaban compuestas por bárbaros. Bárbaros eran los no romanos y que eran la mayoría del Rin hacia el este o de la Mauritania, africanos o germánicos, más que germánicos, eslavos. Porque los germánicos ya sabían, los rudos ya sabían un poco medio romanizado. Entonces ocurrió que un general romano, un general bárbaro de una de las legiones romanas, Odoacro, dio un golpe de estado, se cargó al último emperador, a Rómulo Augusto, y ya fue el final del Imperio Romano, sencillamente y llanamente. Entonces, claro, ¿por qué? Porque dijeron, oye, estos son unos gilipollas, unos tontos, perdón por la expresión, y aquí nos podemos nosotros quitar. Claro, esto es lo que podría ocurrir si tuviéramos en Estados Unidos un ejército de latinos, o de indo como tú dices, amerindios, claro, porque no es igual un amerindio que no es igual étnicamente un amerindio que un argentino o un chileno descendiente. O un francés de Quebec, ¿a que no es latino? No. Un francés de Quebec es un francés de Quebec. Está clarísimo, ¿verdad? No se le ocurre llamarse latino. No. ¿Quiénes son los latinos? Bueno, entraríamos en una conversación ahora, claro, que no sería nada está claro el ejemplo, ¿no? Ni esbozar. Sería un buen tema este Y esa es la presentación. Jesús, esto que estamos teniendo... Media hora de presentación. Jesús, esto que estamos teniendo para acabar, el caballo de Troya. Eduardo. No. Lo de las mujeres es una concepción que, más o menos, no por ser progre, un poquito que ya se ha superado esa cosa de... Joder, que las mujeres hoy en día, en fin, un poco paralelo a lo que decimos de la Iglesia. Desde el Concilio Vaticano II ya no es la mujer, se dice, no, todas estas cosas. En fin, no sé por qué, si contestan a él o a él. Porque... Contesta todo. Sí, el tema de religión es muy importante, siempre, sí. Se camufla, pero hasta en Rusia soviética, que eran todos ateos, al final... Voy a poder estar saliendo. Tuvieron que ser los popes estos, los ortodoxos, me parece que ya dijeran. Entonces, ese sentimiento nacional, al final, la religión también un poquito. Y otra cosa quería decir, lo de los catalanes, curiosamente, aunque son separatistas, es el único sitio donde veo patriotismo suyo, pero patriotismo, les tengo envidia en ese sentido. Me gustaría que fuera el mismo patriotismo español. En la calle, a todas horas. Y el nuestro. Pero porque están unidos, porque lo que dicen es a quién hay que odiar. Sí. Entonces, aquí lo único que se dice es que vamos a querer a todo el mundo. Sí. Pero si le dices vamos a odiar, ya verás cómo todos se unen. Oye, pues la pasada hemos ido un grupo de amiguetes ahí a Spot, a esquiar un poco y tal y cual. El año pasado, cuando subíamos por todos los pueblos aquellos, veíamos banderas, y el año anterior y el anterior, se veían banderas de estas con la estelada por todas partes, oye. Han casi desaparecido. Se ve alguna estelada. El fervor patriótico de Cataluña está bajando a unos niveles verdaderamente perfectamente también cuestionables. Es que eso se han dado cuenta ya. Porque las han llevado a la cabalgata de Reyes. O sea que en Cataluña también se la pela bastante ya el tema este de la patria y tal. Aparte yo me acuerdo del alcalde de Spot, precisamente, en un campamento, una marcha por etapas que hice por allí hace la torta a tiempo, que hablando con él, mientras les daban de comer de unos tazones de cafetito a los niños y bollos, hablando del centralismo, me decía, mire, aquí la gente se queja mucho del centralismo de Madrid, pero líbreme Dios del centralismo de Barcelona. O sea que bueno, también estaban un poco curados de espanto. Bueno, las mujeres se animan, nos dicen algo, nos insultan, nos pegan, se montan en un tanque. Se va a la guerra, se va. Nada. ¿Eres tú? Yo no. Bueno, yo creo... A ver, creo que cada uno da su opinión también en función... A ver, Olga. Bueno, se llama Olga para que todos la... Creo que todos un poco damos la opinión también a partir de las experiencias que hayamos tenido, ¿no? A este respecto. Y yo creo que el servicio militar siempre ha tenido una función en este país. Yo sí he sido testigo, tengo muchísimos recuerdos de los años 70 a los 80 y yo creo que tengo memoria desde cuando era muy pequeña, ¿no? Y yo sí que he vivido el papel de educación que
que cumplía el ejército en personas analfabetas y salían con un oficio, y sobre todo por la edad en la que se hacía el servicio militar, yo creo que tenía una función de orden muy importante. Yo soy psicóloga y es verdad que el punto de corte donde se establecen las enfermedades mentales más graves, o sea, una esquizofrenia no se diagnostica a los 3 años, el punto de corte es los 18 años, ¿no? Que es cuando la personalidad ya más o menos empieza a estar constituida y es cuando se habla de un brote psicótico, tal, a no ser que sea un niño autista, ¿no? Pero bueno, a eso me refiero. Entonces, de alguna manera, el ejército, en el ejército hay que acatar unas normas, unas leyes, no se cuestionan y hay una jerarquía. Eso produce indudablemente un orden mental y un orden a nivel interno que creo que también cumplía una función de respeto a tus superiores. O sea, yo, por ejemplo, alucino en mi consulta cuando una niña de 12 años, tú eres una hija de puta, su madre. Claro, la cojo y digo, te vas de aquí y te vas al pasillo y no vuelvas, ¿no? Entonces, al final, todos tenemos que permitir todo, entre comillas, y ya los límites están bastante desdibujados. Que en relación al ejército y la mujer, si la mujer quiere, pues como la mujer que se quiere meter a conducir un taxi, pues allá ella. Pero creo que a lo mejor la opción en la mujer, que tampoco viene nada mal, sería el tema del servicio social. O sea, el tener el compromiso y la obligación de atender a tus semejantes, hacer una labor social. Y no tanto esa cultura que se está inculcando del egoísmo, de mirarse cada uno el ombligo. No sé, yo recientemente por circunstancias he tenido que viajar a Noruega, a Suecia y ahora recientemente iré a Dinamarca, y siempre tuve en mi cabeza un modelo de Estado. A esos países les falta nuestro clima, pero yo aluciné cuando llegué allí porque allí no hay economía sumergida. O sea, allí pagas un paquete de chicles con la tarjeta y tú vas a cualquier comercio, sacas la tarjeta de crédito y el DNI, te miran con cara de ¿para qué? Porque la gente entiende que lo tuyo es tuyo y si mi comunidad está bien, todos estamos bien. Entonces creo que llevamos una vida demasiado individualista en la que sí, somos muy solidarios para adorarnos el ego, porque pues se puede ser solidario con tu vecino, buenos días, buenas tardes, que antiguamente se estudiaba lo que se llamaba urbanidad, que ahora la gente llega, te ve tu vecino que vas cargado como una mula, abre la puerta al portal y te la cierra las narices. Y eso pasa bastante habitual, ¿no? No, ande yo bien, que al resto que le den por culo, hablando en plata. Entonces, bueno, esa es un poco mi opinión. Muy bien, Olga. Belinda, no te pregunto. Fausto, quería decir algo. No, simplemente porque, que si queréis, como son las 9:20, pues vamos levantando el José María, ¿tienes que apuntar alguna cosa más? Que gracias por venir. No, simplemente, oye, pues agradecer una vez más la asistencia. Yo creo que hemos opinado, yo creo que todo lo que aquí se ha dicho es bastante coherente con muchas cosas. Tenemos visiones en algunos casos que no son exactamente las mismas, pero yo creo que aquí al final, Olga ha resumido muy bien algo. Sí. Al final le dice, oiga, es que o ponemos a la gente, a las personas, límites en la conducta, de aquí no se puede pasar, porque tu libertad termina donde empieza la de los demás, es algo que de alguna forma en una organización jerárquica se lleva y se tiene muy claro. Si no tenemos jerarquía, si no tenemos todo esto, etcétera, etcétera, pues entonces nos ocurrirá que vendrá Dobacro, como dice Mariano, y ya veréis que bien, alguien impondrá equilibrio. También hay otra cosa, ¿no? Es verdad que temperamentalmente, que es con lo que venimos de fábrica, hay gente que nace ya de por sí responsable. Claro. O sea que a veces hay que pasar también un poco por el tamiz. Yo me acuerdo un jefe de estudios que del colegio donde estudiaba yo me decía: esto que iba a decir no va por ti, va por los demás. Porque claro, un voluntario que no sea Olga, ¿no? Por el sentido del deber y todo esto. Entonces, pues en general, el tema de la norma y la jerarquía y todo esto ordena porque lo interiorizas, pero hay personas que es verdad que de fábrica ya lo tienen interiorizado. Entonces, bueno, hay también un poco... se podría matizar todo lo que he dicho bastante. Todo eso pero bueno. se puede ayudar, efectivamente. Te puedo añadir una cosilla, es que ahora siempre se me ha ocurrido, claro, el ejército también, sobre todo en aquella época, igualitarizaba a ricos y pobres. O sea, venía un chico hijo del marqués, aquellos 15 que pagaba, pero bueno,
y el del campesino. Y oye, vivían igual, tenían que cumplir las mismas normas, limpiarse la bota, hacer así, o sea, decir, todo se igualitarizaba, no sé cómo decir, una especie de... Pura humildad. Sí, ¿no? Y la única convivencia entre clases, que entonces sí que había clases, ¿no? Y no sé, era un poco... Eso pasaba en el ejército y en alguna organización que todos conocemos. Pero una pregunta. Venga. En el ejército de Franco, o sea, en... Vamos. Entonces, bueno, hasta que hubo ejército nacional, ¿estuvo instalado lo de la cuestión de las cuotas? O sea, la cuestión de cuotas. No, con Franco no. No, con Franco También yo he conocido también gente que era de perdón. Alcurnia, que también, hombre, la gente de Alcurnia iba a las milicias, por Se la lo general. cargó, se lo Franco era recomendación. Se lo cargó la Segunda República, aquello, ¿eh? Sí, sí. Se fue a la Segunda República. Bueno, era lógico, joder, era una raza. Claro, y luego, bueno, eso sí, los enchufes, tal, no sé qué. O sea, claro. eso ya es otra cosa. Eso es España. Sí, pero vamos, que pagando no había paga, no había paga. Ahora eso vamos, ya era lógico, joder, eso es lo que Pero la es República curioso. y Franco lo mantuvo. Que creo y tengo entendido que algunos seguía diciendo, oye, a ver si es posible volver, y claro, pues supongo que sería ya quien dijera que no, ¿no? Es curioso que todas estas conferencias terminan como los telediarios antiguos, hablando de Franco. Solo falta macho. el himno nacional y sube las tres banderitas. Oye, macho, yo soy el... Se me ha escapado, ¿eh? Yo no he querido hablar de Franco porque a mí Franco, la verdad es que... Salen todas las conferencias ya se puede decir. Hombre, es una referencia histórica. Todos hemos vivido con Franco. Yo que en el ejército que estuve fue el de Franco. Digo yo. José Ramón, Canalejas. Tengo que decir el anterior jefe de Estado. A ver si hubiese habido... No, el anterior no. Canalejas. ¿Quiere intervenir? A ver si hubiese yo Con el tema de las como... cuotas, Canalejas eliminó las redenciones y estableció el sistema de cuotas de forma manera, en aquella época, en 1912, antes de que le asesinaran, eran 3 años. Entonces, si tú pagabas 1000 pesetas, esa era la cuota, hacías un servicio militar de 10 meses. Y si pagabas 2000, 5 meses. Y más aún. Y por eso se llamaba soldado de cuota, ¿no? Y Soldado de había, cuota, sí. Soldado de exacto, cuota. y había algo más todavía, y era un instrumento de crédito de ahorro dedicado a pagar la cuota del niño. Es decir, que tú te ibas a la caja de ahorros, Capitalizabas y ponías allí, el el papá cuando el niño lo hacía, le iba metiendo una pela en la cartilla, y al final, mira, cuando Bueno, ya... y de hecho, con la guerra de Cuba, con el sistema este de cuotas, el Estado recaudó 400 millones de pesetas. ¿Y qué se hizo? 400 millones. 400 millones de la época. Se lo quedaría el banco como lo normal, Se joder. lo darían al niño. Bueno, pues como habéis visto, no hemos terminado hablando de ningún Y además, yo quería hacer una frase que creo que Fausto no la ha dicho solo una, de también el mismo griego, que dice: si quieres reducir la violencia en una sociedad, enseña a todos sus miembros a luchar. Señores, muchas gracias y hasta la próxima semana. Innata.